Las historias que te contaba tu abuelo y tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Buenas tardes. En esta ocasión traigo una narrativa tratándose de la Sierra Madre Occidental. Hace aproximadamente unos 8 años, unos conocidos de aquí de la región fueron con aquel rumbo de krill en la Sierra Madre. Iban en plan de pesca, iban a pescar, a pasarse unos 4 o 5 días allá en aquel lugar. Llevaban bastante comida, llevaban bastantes cosas para pasársela bien. Eran 5 personas en total, iban en 2 vehículos. Ellos ya tenían planes, no conocían ese río, pero ya tenían planes porque les habían dicho que había mucho pescado. La verdad, todo el año trabajando, hace falta un descanso, hace falta unos días para diversión, para cambiar un poquito el estrés. Resulta que aquellos hombres suben a la sierra, empiezan a caminar por allá, a viajar en el vehículo, cuando por fin de mucho rato encuentran un lugar que a ellos les pareció agradable. Había árboles en el río, estaban en el río, había árboles, había un cañón a un lado y se veía buena pesca. Y sobre todo que en aquel lugar estaba solo, muy solo. Ellos llevaron cerveza y refrescos, pero no pensaron que se los iban a acabar todos en un día. Alimentos sí llevaban, aparte sí sacaron pescado. Aunque llegaron un poquito tarde, pusieron a pescar y en la tarde sacaron unos buenos pescados y se pusieron a hacer unos pescados fritos. En el disco llevaban un disco de arado y pusieron a freír pescadito y a comer bien relax, como decían ellos, bien a gusto, bien tranquilos, disfrutando la tarde. La noche estaba agradable, había luna, no hubo necesidad de estar con las lámparas. Aún así pusieron una fogata para ahuyentar un poquito los moscos que sí hay y para ahuyentar si había algún depredador que pudiera acercarse. Con el fuego se alejan. Estuvieron ya hasta muy tarde, muy bien todo. Otro día se levantan, empiezan a caminar por sobre el río, buscando mejores lugares. Las camionetas ahí las dejaron, se fueron siguiendo el río y encontraron varios lugares pues interesantes, llenos de peces. Siguieron pescando, ya sacaron unos pescados grandes, unos peces grandes del tipo bagre para hacer un buen caldo. Se regresaron, empezaron a hacer un caldo que aquí le llamamos caldo de oso, que en realidad es un caldo de pescado. Llevaban verduras y los prepararon. Todo estuvo muy bien, todo estuvo muy agradable. Con el caldito ya les dio sueño. A mediodía durmieron un buen rato. Debajo de los árboles es bueno, aunque haga poquito calor, la sierra es fresca. Entonces pasaron todo ese día ahí. En la noche intentaron sacar, hay un tipo de langostino que se da en los ríos. Viene siendo algo parecido al camarón de agua salada, pero este es de agua dulce. Y aquí en los ríos del estado de Chihuahua, en la mayoría hay langostino. Y llevaban unas piezas de pollo. Con eso lo atas en una cuerda y ya cuando oscurece, y ya está que está por oscurecer, lo lanzas en el río, sobre todo donde corra poquito el agua. Vuelvo a repetirte, lo llevas atado en una cuerda, lo amarras por ahí en alguna rama, lo dejas pasar un rato y vas y te acercas, revisas. Por lo regular, el langostino va y come, te queda pegado. Entonces ellos llevaban una cubeta, agarraron agua de ahí mismo del río y ahí iban echando los langostinos. Otro día hicieron un caldo de langostino, temprano, junto con pescado. Dicen que era una cosa deliciosa. El punto es que ya para esas horas ellos ya no llevaban refrescos, ya se les habían terminado, lo mismo ya no llevaban cerveza y dijeron, bueno, habían visto un ranchito por ahí cerca, que habían pasado, vamos a ese rancho a ver si por ahí hay alguna tiendita, algo que nos pueda vender unos refrescos. Se fueron 2 de ellos nada más, los otros 3 ahí se quedaron. Llegan y sí había como unas 12 o 15 casas, era pequeñito el poblado, pero todo estaba vacío. Nada más en una casa había una mujer ancianita. Les pregunta a mis hijos, ¿qué andan haciendo? Señora, buenos días, ¿cómo está? Mire, somos de tal parte, no se asuste, andamos de pesca, ya tenemos 2 días y queremos ver si nos venden unas sodas, unos refrescos. Dijo, mira, ahorita no hay nadie, todo el mundo salió a trabajar, ya regresan hasta en la tarde, pero pásenle, miren, en aquella casa hay refrescos, pásenle, tomen los que necesiten y en la tarde vengan y páguenlos, no pasa nada. Así, hay gente que te da confianza y sobre todo, para que te dejen entrar a una casa sin conocerte, que te digan, pásale hasta donde quieras y allá están los refrescos, indica que hay mucha confianza. Algunas personas en la sierra así son. Entonces le preguntan a la señora que dónde andan las personas, andan trabajando, tuvieron que ir a hacer unos detalles. Allá cuando son temporadas, como ellos siembran, hay temporadas que tienen que ir a cosechar y aprovechan, porque en la sierra no hay mucho espacio para sembrar de todo, pero sí hay agua, hay lugares donde no necesitas siquiera ir a regar, solito el clima te da para todo. Y les preguntó que dónde se estaban quedando. Mire, abuelita, en aquel cerro que se ve aquí cerquita, ahí en la falda del río, ahí en los álamos, ahí estamos. Les dijo, hijos, les voy a pedir un favor,
quítense de ahí. Recórranse unos 4 kilómetros para allá o al otro lado, quítense de ahí. ¿Por qué? Dijo, porque a ese lugar ni nosotros vamos. A ese lugar en las noches bajan animales que se comen a las personas. Ellos se intrigaron. Dice, oiga, pues ya tenemos 2 noches y no hemos visto nada. No, dice, es que no van a estar toda la noche ahí. Dice, mira, ahí en ese lugar, cerquita hay unas cuevas grandes. Y en esas cuevas habitan serpientes muy grandes. Yo quiero decirles, para ustedes que escuchan este canal, tanto aquí en la zona desértica, el semidesierto de Chihuahua, lo que es de pueblo de Escalón, Chihuahua, pasando por Jiménez, Camargo, Delicias, Mioqui, Cárdenas, Chihuahua, hasta Ciudad Juárez. Es un semidesierto. Alrededor hay muchas historias de serpientes gigantes. Muchos dicen son anacondas. No, la anaconda no existe aquí. Aquí la anaconda no, pero hay una pitón. Hay una pitón parecida a la pitón reticulada que existe en otros países. Nada más que esta es gris y es gorda. Llega a medir 9 metros. Inclusive se ha hablado de serpientes de hasta 11 y 13 metros de largo. Pero lo normal son 8 o 9 metros. Y son peligrosas para las personas. Sobre todo allá, en ese tipo de lugares. Estás dormido. Dicen ya se ha perdido mucha gente. Aparte ahí baja el puma y el oso. Que muchos dicen que en la Sierra Madre no hay oso. Sí hay. Hay lugares donde no. Por decir, a los pueblos grandes no se acerca el oso. A los pueblos grandes no lo vas a encontrar en la calle. Si vas a un pueblito no vas a querer ver pasar osos y pumas y todo eso desfilando. No. Pero si aquí en el semidesierto hemos encontrado puma, han bajado los osos, ¿por qué a la sierra no? Entonces decía la anciana que habían pasado 2 años. Habían ido unas familias a acampar. Y la primera noche se perdió un niño de 8 años. No lo encontraron. Cuando amaneció no lo encontraron. Por lógica, fueron inmediatamente al pueblito y pensaron que ellos lo tenían. Les pidieron que les permitieran esculcar las casas porque pensaron que ellos se lo habían raptado. Claro que no. Con toda confianza, pásele, vamos a revisar. Inclusive los pobladores fueron con ellos a buscarlo. No encontraron nada y luego ya habían pisoteado mucho las mismas personas y pues borraron todos los posibles rastros que pudieran haber servido para seguir un animal. Además, ahí en ese lugar hay mucha piedra y en las piedras que están sobre el río hacia las cuevas es muy difícil que dejen un rastro, ni de huella, ni de arrastradero, ni nada, porque es mucha piedra, no es tanta arena. Entonces es la razón por la que la abuelita les decía, quítense de ahí. Contaba ella que las serpientes que viven en ese lugar son muy grandes, llegando a medir pues igual 10 metros, 11 metros. Dice, para acá no es tan fácil que lleguen, pero sí se han acercado. Dice, sí nos han comido chivas, tienen a veces sus ovejitas, sus cabras, como le llaman en otros países, se las han comido en la noche, pero no las encuentras ahí. Es decir, una serpiente cuando se come un animal grande, normalmente nada más se mueve poquito y como es mucho el peso que lleva, no puede desplazarse para ir hasta su cueva. Entonces se tiene que tender por ahí en un claro donde no lleguen los depredadores y esperar unos 3 o 4 días que con el calor del sol le ayude para empezar a digerir todo aquello. Ya cuando está un poquito más livianita, pues ya se va. Pero estas no son así. ¿Por qué? Porque son muy grandes, entonces estas van y se esconden posiblemente en algún cañón o donde nadie las vea, porque si no las vemos, sabemos que aquí andan, pero no las vemos. Las hemos visto cuando bajan, porque sí las ha encontrado. Dice, pero pues las vemos así de pronto y nos asustamos. Son animales muy grandes, sabemos que vienen a comer y pues la verdad nos da miedo, aunque son personas que pues tienen con qué hacerle frente a ese tipo de animales, pero la precaución no está de más. Pues ya pasaron, se llevaron unos refrescos, unas galletas, fueron a comer y se cambiaron de lugar. Y en la tarde, que ya estaban las personas del poblado, vinieron a platicar con ellas y les dijeron lo mismo, ya todos los pobladores, inclusive fueron con ellos para ver dónde mero estaban ubicados. Mira, acá estamos, aquí está el campamento, y fueron algunos de los pobladores y ya ellos mismos les decían, mira, nada más en la noche procuren dejar aquí en este lugar una fogata para que ni el puma ni el oso se acerquen. La serpiente, mientras esté cerquita del río, puede llegar, porque estas, aunque no son 100% acuáticas, sí se desplazan en el agua, pero donde habitan ellas es en aquellas cuevas. No te acerques allá, en aquel desfiladero no se acerquen. ¿Por qué? Porque ahí sí hay problema, ahí sí los pueden atacar, ahí es donde se ha perdido personas. De aquí donde están, retírense un poquito del río, ya los llevaron un poquito retiradito del agua, aquí pueden quedarse, aquí es un lugar alto. Cualquier cosa que se les ofrezca en la noche, pues pídanos auxilio, les ayudamos. Es aquí donde los vamos a dejar ubicados, no hay cuevas cercanas, no hay peligro como allá donde estaba. Uno de ellos les comentó que él tenía en su casa un cuero de serpiente, que si querían ir para mostrárselos, porque los vio muy escépticos, como que no creían lo que les estaban platicando, como diciendo, esto es puro choro, como dicen en otros países, es puro cuento, son puras mentiras, pura fantasía. Les dijo, ahí tengo un cuero de una serpiente, ¿cómo no me acompañan? Vamos, antes de que acabe de oscurecer. Les ayudaron
fueron a cortar leña, bastante leña, para la fogata, y ya se fueron. Allá los invitaron a cenar, les dieron café, sacaron el cuero de la serpiente. Una serpiente de aproximadamente 11, poquito más, 11 metros, muy ancha. Dicen, oye, ¿qué tipo de serpiente es? No sabemos. Y no la han llevado a analizar, no, dice, mira, si llevamos este tipo de cueros, nos pueden acusar de alguna cosa, y pues no tiene caso, mejor así lo dejamos. Esto es nada más para avisarles a ustedes que tienen que tener cuidado. Pues créanme, nada más aquella noche se quedaron ahí, otro día muy temprano, todavía les quedaban 2 días, pero otro día muy temprano se cambiaron de lugar y ya cerquita del poblado de Krill. Lo que querían ellos era relajarse. Hay muchos lugares que visitar, hay muchos lugares que conocer. La sierra tiene muchos misterios y tiene cosas muy bonitas. Sobre todo para los que aman el clima frío o fresco, la sierra es excelente. La sierra es excelente, la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. El único problema es que si no conoces la fauna, no te puedes meter a donde quieras. Hay lugares donde baja el oso, nada más tienes que tener cuidado. Hay lugares donde hay puma, tienes que tener cuidado. Tienes que saber cómo tratarlos. No necesitas ir armado, simplemente cómo relacionarte con ellos, cómo ahuyentarlos sin necesidad de confrontación. Pero con las serpientes es diferente. Aparte, por aquel rumbo hay tarántula gigante. Es más difícil de encontrar, pero sí hay. Platicaban ellos de una cueva donde había ese tipo de tarántula, pero bueno, ya se lo dejaríamos otra historia. Aquí lo que me interesaba era darles a conocer ese tipo de historias. El que me platicó vive en Ciudad Meoqui, Chihuahua, México. Es conocido y fue uno de los personajes, de las personas que fueron a ese lugar. Dice que está bonito, muy bonito, mucho pescado, comimos bastante, pero ya cuando nos dijeron, ya no nos gustó el pescado, ya nos queríamos venir esa noche. De hecho, ya no durmieron, se quedaron en la camioneta, no durmió ninguno. O sea, eran 2 camionetas, se quedaron adentro encerrados, sentados, ninguno salió. Sí pusieron la fogata, pero ya no quisieron dormir en las tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque sí está peligroso. Cuando te hablan de peligro, que las mismas personas de alrededor te están diciendo ten cuidado, pues más vale que hagas caso, más vale que entiendas que así pasan las cosas. Hasta aquí termina mi relato. Saludos, gracias. Y si la historia que usar te ha gustado y tú tienes una historia que contar, me gustaría que nos compartieras al correo electrónico historiasdelmonte@gmail.com o al WhatsApp al 639-116-5767. Nos puedes enviar audio y video. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, y también nos puedes escuchar por Spotify. Muchas gracias y hasta pronto.